es que nosotros disponemos de más evidencia histórica a favor de la persona de Jesús que la evidencia que tenemos de otros fundadores de otras religiones. Es decir, el material histórico, los manuscritos que tenemos sobre Jesús, sobre su obra, no superan en gran medida a la evidencia que tenemos a favor, por ejemplo, de Confucio, de Mahoma y aún de otros filósofos de la antigüedad. Y eso es importante resaltarlo porque nos muestra a nosotros que la persona de Jesús es histórica. Los evangelios tienen intereses propagandísticos. Amén a eso. Ellos quieren proclamar, quieren promover la fe de Jesús, la fe en Jesús. Y por lo tanto, en ese proceso, ellos no les basta los acontecimientos, los datos que disponen realmente, sino que tienen que, además de darle un significado, también tienen que inventarse cosas. Hola, ¿qué tal mi gente? Ricas y abundantes bendiciones sean con todos y cada uno de ustedes. De este lado, su amigo y su hermano David Moreno en otra entrega más de su espacio Teología Marginal, un espacio dedicado a promover la espiritualidad más allá de las instituciones religiosas en sentido general, con un enfoque crítico a las instituciones religiosas y con la idea de que desde los márgenes, desde la marginalidad, desde lo no oficial, también se puede buscar y se puede encontrar a Dios. Así que gracias por permitirme llegar a ti a través de este medio Teología Marginal. Hoy, como de costumbre, quiero hablar acerca de un tema interesante, aunque no lo voy a abordar con la amplitud que amerita este tema. Quiero hablar acerca de Jesús. Quiero hablar acerca de Jesús, de los evangelios. Será algo visto a vuelo de pájaro, pero con el mejor análisis que pueda tener. Quiero en este sentido recomendar este libro de Hans Küng, Jesús. Este libro de Hans Küng es un libro que a mí en lo particular me permitió ver a Jesús de una óptica muy distinta, me permitió apreciar su mensaje, me permitió apreciar y dimensionar la persona y la obra de Jesús en un sentido espiritual que desde la crítica uno no siempre puede tomarlo en consideración. Hans Küng tiene la particularidad de que te permite unir ambos elementos, el elemento crítico y el elemento espiritual. No apela a una fe infantil que pretende creer todo lo que dicen los evangelios, pero tampoco a un escepticismo en el que tú tengas que no creer en nada de lo que está en los evangelios, por el hecho de que esto no se pueda verificar de manera histórica. Así que yo te pudiera recomendar muy encarecidamente que tú leas a Hans Küng, que fue una de las mentes más brillantes que tuvo la Iglesia Católica en el siglo XX. Así que Hans Küng, si ves algún libro de él, créeme, y si eres de mente abierta, léelo. Te va a dar un panorama general y no te va a dejar caer en el escepticismo con respecto a Jesús. Quiero entonces, habiendo dicho esto, señalar algunos aspectos, algunos principios generales y abuelo de pájaro que señala Hans Küng en su libro Jesús. Y uno de los primeros principios que señala Hans Küng es que nosotros disponemos de más evidencia histórica a favor de la persona de Jesús que la evidencia que tenemos de otros fundadores de otras religiones. Es decir, el material histórico, los manuscritos que tenemos sobre Jesús, sobre su obra, no superan en gran medida a la evidencia que tenemos a favor, por ejemplo, de Confucio, de Mahoma y aún de otros filósofos de la antigüedad. Y eso es importante resaltarlo porque nos muestra a nosotros que la persona de Jesús es histórica,
que la persona de Jesús realmente existió y que la religión del cristianismo en sentido general no nace como fruto de una persona cuyos orígenes son mitológicos, sino que más bien nace de una persona que vivió, que es, que fue de carne y hueso y que podemos rastrear muchos aspectos históricos en los evangelios. Entonces ese es el primer principio que aprendí leyendo a Hans Kuhn, es la cantidad de evidencia a favor de la obra de la persona de Jesús como personaje histórico, como personaje histórico. Tengo que poner énfasis en eso. Pero en segundo lugar, también Hans Kuhn admite que la naturaleza de los evangelios narrados en la Biblia, no es de naturaleza histórica. Y quisiera citarlo brevemente a él. La página 30, me parece que es. Mira lo que dice Hans Kuhn, la página 30 de este libro. Dice, los evangelios, por tanto, no quieren ser informes documentales objetivos y desinteresados, y mucho menos escritos históricos, científicos y neutrales. Tampoco se espera nada de estos, tampoco se esperaba nada de esto cuando fueron redactados, dado que el autor no solo contaba los acontecimientos históricos, sino que describía también su significado y sus consecuencias. Así pues, son relatos que de alguna manera comportan también un testimonio que está teñido por la actitud del autor que se halla entre ellos. Bien, él añade ahí mismo, los historiadores Heródoto y Tucídides eran también apasionados de causa griega como Livio y Tácito de la romana. También ellos dejaban traslucir diáfanamente su actitud y con frecuencia extraían enseñanza de los hechos que narraban. Su historia no era información narrativa, sino también didáctico pragmático. O sea, que lo que él está diciendo es que la forma de escribir los evangelios se corresponde a la forma de escribir del mundo antiguo. ¿Qué esto significa? Y dicho en pocas palabras, bueno, que en segundo lugar, los evangelios tienen intereses propagandísticos. Amén a eso. Los evangelios tienen un interés de propagandísimo, de propaganda. ¿Y a quién quieren ellos proclamar? Bueno, a Jesús. Ellos quieren proclamar, quieren promover, quieren promover la fe de Jesús, la fe en Jesús. Y por lo tanto, en ese proceso, ellos no les basta los acontecimientos, los datos que disponen realmente, sino que tienen que, además de darle un significado, también tienen que inventarse cosas. Tienen que inventarse cosas que no pueden ser rastreadas de manera histórica. Entonces, eso es en segundo lugar lo que plantea Hans Kuhn. Los evangelios tienen intereses apologéticos, tienen intereses y tienen una propaganda particular de promover a Jesucristo como dueño y señor y como la última revelación de Dios. Y esta propaganda va a redundar en una nueva religión que se va a terminar llamando el cristianismo, descoyuntada, desgarrada del judaísmo. Entonces, ese es el segundo principio que tú puedes ver y que tú puedes aprender leyendo a Hans Kuhn. Y como consecuencia del segundo principio, tienes el tercer principio, y es que los evangelios están cargados de incoherencia. Los evangelios están cargados de incoherencia. No hay una coherencia en cuanto al nacimiento de Jesús. No hay una coherencia en los relatos en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No hay una coherencia. Y muchas otras cosas más. Y no hay ningún problema en que eso suceda porque los evangelistas no están escribiendo con el propósito de que haya un documento o 4 documentos que den la misma información, sino que cada documento tiene su interés de propaganda en función de la comunidad a la que se dirige. Y por lo tanto, aunque nosotros teológicamente digamos que los evangelios se complementan, eso no es así. Ellos no se complementan porque, en primer lugar, uno se escribe de otro unos 10 años de diferencia. Entonces, por lo tanto, no es que ellos están pensando en que Mateo va. En muchos momentos, sí, digamos, por ejemplo, Mateo
va a tomar del relato de Marcos y le va a aplicar una relectura. Porque recuerden que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito y por lo tanto es el más histórico. Los demás van a tomar de Marcos, como Marcos va a tomar de la famosa fuente Q, y cada uno va a hacer una relectura en función de las necesidades nuevas y surgidas en la comunidad a la que ellos están escribiendo. Por ejemplo, por eso es que tú te vas a dar cuenta que Marcos es un poco más breve en sus explicaciones sobre el bautismo de Jesús, sobre el tema del divorcio, y la mayoría de los relatos de Marcos son más breves, son más precisos. Pero cuando tú lees a Mateo, Mateo los amplifica más. ¿Y por qué Mateo lo hace? Porque 10 años después de ser escrito el Evangelio de Marcos, además de ser escrito a una comunidad diferente, también las necesidades de esa comunidad son diferentes. Y por lo tanto, se van a añadir datos que no están en el primer evangelio. Y luego vas a encontrar a Lucas, que es más largo todavía, que también va a ampliar los relatos de los cuales él está tomando. Y con eso no hay ningún problema. Pero algo interesante que también señala Hans Kuhn es el hecho de que los evangelios, pese a la incoherencia interna que tienen en muchos sentidos, también cumplen con su rol espiritual. Cumplen con su rol espiritual, que es la parte más importante. O sea, al final de cuentas, para los evangelios, no han necesitado ser del todo consistentes para tener el impacto que han tenido en la vida y en la historia. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, más allá de volvernos locos, de alarmarnos por las inconsistencias, incoherencias, cosas históricas y legendarias que tú ves en los evangelios, es que tú puedas ver que a pesar de todo eso, los evangelios han impactado. Los evangelios han trascendido y las historias que se cuentan sobre la obra y la persona de Jesús, aunque tengan o no elementos fruto de la cultura, la trascendencia de Jesús supera con crece a todas las demás, a todo elemento que se pudo haber tomado de otra cultura. Y eso es lo que importa, señores. Eso, a final de cuentas, es lo que importa. Por ejemplo, Hans Kuhn reconoce que tú no puedes determinar si los milagros que se narran sobre otros dioses griegos y los milagros de Jesús, si uno es verdadero y uno es falso. Tú no puedes verificar eso históricamente, a menos en la fe que tú quieras poner en eso. O sea, yo quiero creer que los relatos de Jesús desde la fe son ciertos, pero los relatos de otros dioses o de otros personajes también no son ciertos. O sea, para Hans Kuhn no hay ningún problema. Él te dice, óyeme, no tenemos forma de validarlo, pero yo me quedo con el impacto y con la trascendencia de la persona de Jesús. Vivir la persona de Jesús, la obra de Jesús, el actuar de Jesús, él manifiesta varias cosas sobre él. Primero, él dice Jesús no estaba anclado a ninguna institución, ni política ni religiosa. Y, y esto lo hace tomando una fuerte crítica contra la Iglesia Católica, que se ha enfocado más en la parte institucional, en la parte de estructura, en la parte de cuidar más la forma que el fondo. Él ve a Jesús un modelo a seguir en materia de que Jesús no perteneció a ningún tipo de religión formal durante el momento en el que él vivió. Al contrario, Jesús fue un serio crítico del sistema religioso del momento, del sistema que había distorsionado, había editado, corregido y manipulado las escrituras para al final imponer un sistema que lleve más a los hombres a conectarse con el sistema que a conectarse con Dios. Y en una ocasión Jesús le dice a los fariseos, ustedes buscan un prosélito y luego que lo hacen prosélito, discípulos de ustedes lo convierten 7 veces más hijos del infierno que antes. Eso es una crítica bastante severa que hace Jesús sobre el sistema. Y Hans Kuhn lo toma para mostrar cómo a veces el estar en una institución no significa o no es sinónimo de ser una persona espiritual. Hay gente que están dentro de sistemas religiosos y están podridos espiritualmente. Están podridos espiritualmente. En vez de eso, Hans Kuhn propone ver cómo Jesús tenía una inclinación contra las personas marginadas, contra las personas que eran excluidas de la sociedad, del establishment, del status quo. Ver a Jesús compartiendo con los publicanos, ver a Jesús como elige como discípulo a un Mateo, cómo va a la casa de un Zaqueo.
personas que eran socialmente repudiadas y rechazadas, frente a Jesús son aceptadas y son amadas. Y ese es el mayor y el más importante mensaje de Jesús. Es el amor por encima de la tradición. Es el amor por encima de, inclusive Hans Kuhn dice que para Jesús era más importante, de hecho, el amor al hombre que la ley dada a Dios, dada a los hombres. Y toma la idea del sábado. ¿Cómo Jesús muestra que el sábado fue hecho para el hombre y no al revés? Y eso tiene que a nosotros afectarnos, porque nosotros amamos muchas veces más la forma que el fondo. Amamos muchas veces más nuestras posiciones teológicas, nuestros conceptos teológicos, amamos más la idea que tenemos sobre la Biblia, sobre Dios, que a las personas. Al final, todo lo que está en las escrituras, y de hecho, como dice una canción de Ricardo Arjona, lo que está escrito en la Biblia se resume en amor. Vamos, ven y practícalo. Eso es lo que encontramos nosotros evidenciado en la vida y en la persona de Jesús. Encontramos a una persona que se maneja con un interés muy particular en que las personas lleguen a Dios. A Jesús no le interesaba crear un séquito, crear una religión. Jesús no le interesaba crear una religión. La religión cristiana se creó posteriormente. Pero tú ves a Jesús con un interés genuino en que la gente se acerque a Dios. De hecho, en una ocasión le dice a sus discípulos que vienen como a reprenderlo porque otros estaban reprendiendo. Y Jesús le dice, óyeme, el que no es contra nosotros es con nosotros. O sea, tú te fijas, tú notas la actitud de Jesús frente a sus discípulos, frente a los que diferían. Toda la vida de Jesús se reduce a amar. Se reduce a mostrar amor y a mostrar compasión. Por eso redujo los mandamientos a 2 detalles específicos. ¿Cómo se reduce la ley, maestro? Jesús le dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? A Jesús tú no lo ves muy enfocado en los debates teológicos, en humillar y pisotear al que piensa diferente a ti, en condenar a aquella persona que no camina o que no hace las cosas. De hecho, Jesús tiene un nivel de compasión por las personas que para la sociedad están totalmente perdidos, que eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante. Y Hans Kuhn lo deja ver todo esto en este libro. Por eso este libro para mí fue un libro tan importante y tan significativo. Porque muestra lo más importante de Jesús. La esencia de Jesús es amar. Es el amor. Es la compasión. Sí, me dirás que también él habló del pecado, también él condenó tal o cual práctica, también él hizo esto, también él hizo aquello. Pero fíjate que gran mayoría de la crítica de Jesús está enfocado en el sistema. En Mateo capítulo 23, donde él hace un gran discurso sobre el sistema de los fariseos, no a todos, pero sí a una parte de ellos, está orientado al sistema religioso. Los ataques de Jesús, la dureza de Jesús, está orientado con el sistema. Pero Jesús, cuando tú ves a Jesús frente a un paralítico, frente a un ciego, tú ves a Jesús extendiéndole amor y extendiéndole misericordia. Tú ves a Jesús en un diálogo con la mujer samaritana. Tú ves a Jesús que no tiene ningún problema en entrar a la casa de un pecador, a pesar de que el sistema lo juzgue por él estar haciendo eso. Entonces, señores, Jesús, la esencia de Jesús es el amor, es la compasión, es llevar a la gente a Dios. Esa es la esencia de, de Jesús, llevar a la gente a Dios. Y quisiera dejar esta reflexión en eso. Quisiera que nosotros pensemos en eso. Hoy, como nunca antes, y con los debates teológicos que encontramos en las redes sociales, donde hay una actitud de superioridad porque tú tienes una posición teológica ortodoxa
que se definió años después de la existencia de Jesús. Sin embargo, y no es que está mal que tú tengas esa u otras posiciones, pero ¿dónde está el Espíritu de Jesús obrando en las personas que dicen creer en Él? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa compasión? Hazte esa pregunta. ¿No es verdad que a veces nosotros aparentamos amar más lo que nosotros creemos que a la gente? Piénsalo. ¿No das tú la apariencia de que a ti te importa más tu teología que la vida de la gente? Dale mente. Analiza. Para Jesús, los temas teológicos eran irrelevantes frente a las necesidades humanas. Para Jesús, los debates académicos eran de segundo plano frente a la vulnerabilidad del ser humano. De allí las bienaventuranzas. La bienaventuranza que asume bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Piénsalo, analiza eso tú mismo, dale mente a eso. ¿Amas tú más tu teología que la vida de la gente? ¿Amas tú más lo que tú crees que la condición en la que tú ves a la gente? Esas son las preguntas esenciales que deben hacerse cualquier persona que practique la espiritualidad, dentro y fuera de alguna institución religiosa. Yo creo que hoy el mundo lo que más necesita es eso. Es la pura expresión de amor, es la pura expresión de misericordia. Yo sé que tú me dirás, sí, pero el pecado, sí, pero allá. Yo sé que hay un discurso como respuesta para eso. Y está bien que tú lo tengas y que tú lo des, pero ¿desde dónde lo estamos dando? Ese discurso hacia el pecador. ¿Cuál es nuestra actitud cuando denunciamos el pecado? ¿Es una actitud apasionada por que Dios lo salve? ¿O es una actitud, en el mayor de los casos, típica de los fariseos? Es una actitud que más bien responde a una superioridad moral que a veces tenemos sobre el impío, sobre el que no ama a Dios o sobre el que no le sirve a Dios como yo le sirvo. Los fariseos tenían su modo también de predicar y de enseñar. Y Jesús en un momento le dijo, lo que ellos dicen es así, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces yo creo que la crisis de la religión actual es promover un discurso que no se corresponde con lo que se vive en la práctica. Yo creo que esa es la mayor sombra que tienen todas las religiones. Que hay un discurso que se predica desde el altar, pero que en la vida práctica eso no se nota. Como dijera Ricardo Arjona, lo que está escrito en la Biblia se resume en amor. Vamos, ven y practícalo. Señores, esta fue la reflexión de hoy, así breve, así calmada, así media random. Y de nuevo vuelvo a recomendarle este libro, señores. Vuelvo a recomendarle este libro, Jesús, de Hans Kuhn, católico ecuménico y una de las mentes más brillantes del siglo XX dentro del catolicismo romano. Gracias por tu llegar hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas a este canal y que de este video te quedes con eso. Más que tu teología, es tu vida. Que sea la máxima expresión del amor de Dios manifestado en ti, tal como lo vemos en Jesús. Gracias y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.